Al reflexionar sobre mi vida, parece una colección de instantáneas, momentos capturados y preservados, intrincadamente entrelazados por la rutina, el amor y el suave ritmo de la existencia diaria. Soy Lisa Matthews, una mujer de 60 años que alguna vez creyó que tenía la vida resuelta, o al menos lo suficiente como para navegar por ella cómodamente. Llevo casada con mi esposo Tom 3 décadas, un hito que pasó sin mucha fanfarria, una cena sencilla en nuestro restaurante favorito, acompañada de unas copas de vino y sonrisas silenciosas. Somos afortunados de tener 3 hijos, ya mayores, cada uno de ellos representa la esperanza y la promesa. Cada vez que los miro, veo las mejores partes de mí y de Tom, reflejos del amor que hemos cultivado, a veces de manera imperfecta, pero siempre con sinceridad y devoción. Nuestro hogar es una morada modesta y acogedora, del tipo que te envuelve en calidez en el momento en que cruzas la puerta. Hay una encantadora cerca de estacas blancas, un pequeño jardín que he cuidado con amor a lo largo de los años y un columpio en el porche que cruje de nostalgia, haciendo eco de mis propios recuerdos de la infancia. A primera vista, nuestra vida puede parecer perfecta, una vida que otros podrían envidiar desde lejos. Sin embargo, he llegado a comprender que lo que presentamos al mundo a menudo es solo una pequeña parte de nuestro verdadero ser. Detrás de las alegres instantáneas de reuniones familiares y cenas festivas se esconde una parte de mí que, poco a poco, casi imperceptiblemente, se fue alejando de la fe que una vez guió cada uno de mis pasos. Durante mi niñez, mi familia estaba firmemente arraigada al cristianismo. Llenábamos un banco cada domingo, lloviera o hiciera sol. Mi madre tarareaba himnos mientras cocinaba, mientras que mi padre recitaba pasajes de la Biblia todas las noches antes de acostarse. Todavía puedo oír su voz firme mientras leía el Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar». Esas palabras me envolvieron como una reconfortante canción de cuna, infundiéndome una sensación de seguridad y protección. Sin embargo, a medida que fui madurando, el panorama de mi vida espiritual cambió. Me fui a la universidad, ansiosa por forjar mi propio camino, y en el camino, mi Biblia comenzó a acumular polvo en mi mesilla de noche. No fue una decisión consciente abandonar mi fe, nunca me desperté una mañana y dije que ya no la necesitaba. En cambio, fue un desvanecimiento lento, una deriva gradual a medida que las exigencias de la vida tomaron precedencia, el trabajo, las facturas, las actividades escolares de mis hijos, las innumerables responsabilidades de mantener una casa. Todo se volvió tan absorbente. Los domingos se convirtieron en días para recuperar el sueño y las noches estaban reservadas para relajarme frente al televisor. Me convencí a mí misma de que estaba demasiado ocupada, demasiado cansada, pero en el fondo, reconocí que simplemente estaba a la deriva, como un barco sin amarras, arrastrado por las corrientes de la vida cotidiana. Entonces llegó el día que cambiaría todo de manera irrevocable, el día en que me vi obligada a enfrentarme a la realidad de la vida, la muerte y lo eterno. Comenzó como cualquier otro día, con una cirugía de rutina programada para extirparme la vesícula biliar. Mi médico me aseguró que sería un procedimiento sencillo. Mientras estaba sentada en la sala de espera del hospital, hojeé nerviosamente una revista vieja, buscando distraerme. Tom estaba a mi lado, su mano apoyada sobre la mía, ofreciéndome un suave apretón de vez en cuando, como para recordarme que no estaba sola y que todo estaría bien. La operación transcurrió sin problemas, o eso me dijeron. Me desperté aturdido y dolorido, pero aliviado. El médico me informó de que había sido un éxito y me dieron el alta al día siguiente. Creí que ahí había terminado todo. Sin embargo, unos días después, una sensación inquietante empezó a corroerme, una vaga sensación de que algo no iba bien. Al principio, era solo una molestia sutil, como un susurro en mis entrañas que insistía en que algo no iba bien. Le quité importancia, atribuyéndola a los efectos persistentes de la operación, hasta que noté que me salían ronchas rojas y furiosas por toda la piel. Nunca antes había experimentado una reacción alérgica, así que no le di mucha importancia. Tal vez fuera la medicación, razoné. Pero cuando se me empezó a cerrar la garganta y sentí como si me estuvieran sacando el aire de los pulmones, me entró el pánico. Recuerdo que intenté desesperadamente llamar a Tom, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, reducida a una súplica ronca y frenética de ayuda antes de que todo se oscureciera. Lo que siguió fue como si me hubiera sumergido en un vacío, en una oscuridad sofocante sin luz ni sonido.
Más tarde me enteré de que había sufrido un shock anafiláctico. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero cuando me llevaron al hospital, mi corazón ya se había parado. En un sentido clínico, estaba muerta, sin embargo, ese fue solo el comienzo de un viaje que nunca podría haber imaginado. La primera sensación que recuerdo después de aquella oscuridad fue la luz, cálida, suave y envolvente. No se parecía a nada que hubiera sentido antes, recordaba un suave amanecer que se derramaba sobre un paisaje tranquilo, pero infinitamente más radiante. No había dolor ni miedo, solo una paz profunda que impregnaba cada fibra de mi ser. Sentí como si se me hubiera quitado de encima toda una vida de cargas, dejándome ingrávida y libre. En ese momento me di cuenta de que ya no estaba atada a mi cuerpo físico. Lo podía ver tendido en la cama del hospital, rodeado de médicos y enfermeras que trabajaban con gran intensidad y urgencia, con sus rostros desgarrados por la preocupación. Vi a Tom caminando de un lado a otro por el pasillo, pálido y con los ojos muy abiertos por el miedo. Sin embargo, en medio de ese caos, yo no sentía miedo. Experimenté una sensación de desapego, como si estuviera observando una escena desde la distancia, una experiencia cinematográfica surrealista en la que me había alejado del tiempo y veía el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Entonces, sentí una presencia suave, una especie de guía, como si una mano me estuviera alejando del tumulto que había debajo. La habitación del hospital empezó a desvanecerse y me encontré en un espacio lleno de una luz brillante, que parecía emanar de todas las direcciones a la vez. Era suave y cálida, me envolvía como un abrazo protector, haciéndome sentir segura y querida. En ese espacio sagrado, sentí un amor tan puro y completo que me dejó sin aliento, un amor que había anhelado toda mi vida pero que nunca había encontrado en la tierra, ni siquiera en los brazos de mis seres queridos más cercanos. Y entonces lo vi a él, a Jesús. Estaba de pie frente a mí, a unos cuantos metros de distancia, y en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, lo reconocí al instante. No había necesidad de presentaciones, su presencia era abrumadora y reconfortante a la vez. Su rostro irradiaba una bondad que trascendía el tiempo, una compasión tan profunda que parecía que pudiera borrar todo el dolor y todo el daño que había experimentado. Sin embargo, había una fuerza silenciosa en él, una autoridad inquebrantable que hablaba de un poder que no exigía atención, sino que simplemente existía, era eterno y firme. No se parecía a las pinturas o estatuas que había visto en las iglesias, adornado con el pelo suelto y expresiones serenas. En cambio, irradiaba una luz desde dentro, iluminando el espacio que nos rodeaba, haciendo que todo lo demás se desvaneciera en la insignificancia. Nunca olvidaré sus ojos, dos estanques de amor y sabiduría infinitos. Cuando me miró, sentí como si estuviera escudriñando directamente mi alma, descubriendo cada parte de mí sin juzgarme, solo comprensión y un amor abrumador. Cuando él habló, no fue con palabras audibles, sino con un suave susurro que resonó en lo más profundo de mi ser, una voz que trascendió mis oídos y habló directamente a mi corazón. Todavía no es tu momento, dijo. Debes regresar, pero primero hay algo que necesitas ver y algo que debes compartir. Sentí un profundo anhelo, un deseo doloroso de permanecer con él, de permanecer envuelta en esa luz y amor. Sin embargo, incluso mientras sentía ese anhelo, entendí que no era mi momento, había un propósito detrás de esta experiencia, algo que necesitaba comprender antes de poder regresar. Jesús me tomó de la mano y me guió, y nos deslizamos a través de la luz como si fuéramos llevados por una suave brisa. La luz comenzó a atenuarse y pronto nos encontramos en un reino oscuro, pesado y opresivo. Podía sentir su peso presionándome. Entonces, lo escuché, los gritos, los lamentos, una cacofonía interminable de dolor y desesperación. Me di cuenta de dónde estábamos, en el infierno. Un escalofrío de terror me recorrió, no quería presenciar esto, no quería apartar la mirada, pero no podía dar marcha atrás. ¿Por qué estamos aquí?, logré preguntar con voz temblorosa y el corazón acelerado. Jesús me miró a los ojos y se reflejó una profunda tristeza en sus ojos. Tienes que entender las consecuencias de alejarte de Dios, respondió. Entonces vi las almas atormentadas atrapadas en ese lugar, con sus rostros desfigurados por la angustia y el arrepentimiento. No clamaban por ayuda, sino por una segunda oportunidad, una oportunidad de deshacer las decisiones que las habían llevado hasta allí. Fue la visión más desgarradora que jamás había presenciado,
ya que me di cuenta de que su sufrimiento no les había sido infligido, sino elegido. Era una consecuencia, no un castigo, y eso lo hacía aún más trágico. Mientras observaba, me invadió una profunda tristeza, no solo por ellos, sino por mí misma, por cada momento que había dado por sentado y cada vez que me había alejado de Dios, creyendo que podía vivir sola. Sentí como si se hubiera levantado un velo que me permitió ver la verdad por primera vez, cuán desesperadamente necesitamos el amor de Dios y cuán perdidos estamos sin él. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, la oscuridad se disolvió y ascendimos a un reino de luz y belleza que me dejó sin aliento, el cielo. No se parecía a nada que hubiera visto o imaginado jamás. Los colores danzaban de maneras que desafiaban la existencia terrenal, vibrantes y vivos, y el aire se llenó de una melodía que resonó en mi corazón, una sinfonía de alegría y paz que resonó en todo mi ser. En ese espacio divino, me encontré con personas que había amado y perdido, sus rostros radiantes de alegría y libres de las cargas de este mundo. Me sentí envuelta en su amor y me di cuenta de que me habían estado esperando, no con tristeza sino con alegría, listas para darme la bienvenida a casa. Sentí un calor que me invadía, llenando cada grieta de mi corazón. Era un amor tan puro, tan abarcador, que borró todas las dudas que alguna vez había tenido. Era un amor que había anhelado, la esencia misma del deseo de mi alma. Después de lo que me pareció una eternidad, Jesús me instó gentilmente a regresar. «Recuerda esto, Lisa», dijo, con una voz tan reconfortante como un suave abrazo. «Nunca estás sola y tu viaje aún no ha terminado. Comparte el amor que has encontrado aquí, porque es un regalo que debe compartirse». En un instante, volví a mi cuerpo, jadeando en busca de aire, las brillantes luces fluorescentes del hospital contrastaban con la quietud de mi corazón. El aroma estéril del antiséptico llenó mis pulmones y sentí que el peso familiar del mundo regresaba, un alivio y una carga a la vez. Tom estaba a mi lado, las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía mi mano, su voz temblaba de incredulidad mientras decía mi nombre. Cuando abrí los ojos, la verdad de mi experiencia me invadió como un maremoto. Se me dio una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de reconectarme con mi fe, abrazarla plenamente y compartir el profundo amor que había sentido. En los días siguientes, mientras me recuperaba físicamente, comencé a reflexionar sobre las lecciones de mi experiencia. Me encontré sumergiéndome nuevamente en las Escrituras, desempolvando la Biblia que había permanecido intacta durante tanto tiempo. Me di cuenta de que mi vida era más que una colección de responsabilidades y rutinas, era un lienzo para pintar con el amor y la gracia que había encontrado. Cada día se convertía en una oportunidad para compartir ese amor con mi familia, mis amigos e incluso con desconocidos, para ofrecer amabilidad donde más se necesitaba. Ahora, sentada en el columpio del porche, contemplando el jardín que he cuidado con esmero, siento una sensación de propósito que no había sentido en años. El peso del arrepentimiento se ha aliviado y ha sido reemplazado por una urgencia de vivir mi vida plena y auténticamente, de honrar el regalo de mi segunda oportunidad. Estoy aprendiendo a aceptar cada momento, a apreciar la risa de mis hijos, la presencia tranquila de Tom e incluso los desafíos que se me presentan. La vida sigue llena de incertidumbres, pero he llegado a comprender que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en algo más grande que nosotros mismos. Estoy aprendiendo a confiar en que mi camino se está desarrollando como debe ser, guiada por el amor que sentí en esa luz radiante, un amor que tiene el poder de sanar, redimir y transformar.